también. Y sí, estoy pensando eso, que hemos llegado como pueda. Hay una que dice, sí, vengo, estoy en recuperación. Hay la doña Heidi que no se siente bien, pero vino y eso es excelente. Gracias a los hermanos que vinieron para traerla. Sí, sí. El Juan Carlos que apenas llega, le agarramos, menos mal que trajo este saco y le agarramos para que trabaje. Pero para la próxima, pedirle a Dios que te hace acordar los anteojos. Por la duda. Sí. Uno de mi casa, que la quiero, pero vino medio sobre la hora, pero es buenísimo que vino. Sí. Sí, sí. No, y todos hemos venido como pueda. La doña argentina que llegó toda así, le miro y me dice, vine en moto. Pobre. Sí, sí. No, es buenísima. Hemos venido como pueda, como somos. Y de verdad, a ustedes, a esta congregación, yo creo de todo corazón que Dios a esta congregación le ama con una locura, ¿sí? Importante, sí, sí, es algo especial el amor que Dios tiene para esta congregación aquí. Sí, sí, y me emociona porque sí, es así, es el amor de Dios que tiene para nosotros y venimos como pueda, como somos y así es. Sí. Bueno, yo hoy, para los que trajeron Biblia, yo voy a estar leyendo en Mateo capítulo 25, así le busquemos. Todavía no lo voy a leer, le voy a dar una pequeña introducción, pero que tengamos ahí abierto. Ya pasé de largo, fantástico. Muy bien. Sí, sí. Es el primer libro del Nuevo Testamento, así ahí cerca del parte centro de tu Biblia, si tienes. Sí, sí. En esta historia, si tienen más o menos, sí, quedamos ahí en este diapositivo. Encontramos 3 historias sobre el reino de Dios y específicamente la importancia para estar preparado para este reino de Dios. Pero primero, antes de leer, por eso todavía no voy a poner el pasaje en la pantalla, yo quiero que damos un paso atrás para ver la historia, el escenario en realidad en un poco más grande. Estamos en el libro de Mateo, como vemos, y estamos en el fin del libro de Mateo. En ese momento encontramos a Jesús. Jesús está sentado en el Monte de Olivos. Es un lugar en las afueras de la ciudad de Jerusalén. De hoy sigue existiendo, después les voy a mostrar una foto. Está sentado ahí enseñando a sus discípulos. Y en realidad Jesús está dando una clase, una charla bastante larguita, porque esta charla empezó en el capítulo 24. Si quieren pueden ver la hoja atrás. Vemos en capítulo 24, en versículo 3, es donde empieza esta charla. Dice, mientras Jesús estaba sentado en el Monte de Olivos, sus discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, y de ahí les empieza a enseñar a dar esta charla. Si seguimos capítulo 24, Jesús sigue hablando y está explicando muchas cosas interesantes para leer. Llegamos al capítulo 25. Capítulo 25 sigue hablando. Jesús nos cuenta 3 historias que hablan de la importancia de estar preparado para ese venido del reino de Dios. Las varias traducciones de la Biblia le dan títulos diferentes y recuérdense que los títulos, el parte en negrito en la Biblia, no son parte de la Biblia en realidad, son agregados por los editores para ayudarnos a nosotros para encontrar lo que estamos buscando en la Biblia, ¿sí? Así, por eso muchas veces encontramos títulos diferentes en diferentes lugares según la traducción que estamos leyendo, ¿sí? Así, en capítulo 25, estamos con estas 3 historias. Primeramente, viene la historia de las 10 vírgenes,
donde habla de la importancia de estar preparado para el reino de Dios. Después sigue una segunda historia del siervo que le piden que cuide estos bolsas de oro y que está hablando más o menos sobre la acción que tomamos, que tenemos que hacer con lo que nos da para beneficiar el reino de Dios. Y al último tenemos una historia de las ovejas y los cabritos o las cabras, como quieran. Y ahora esta historia va a contestar una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Porque hasta ahora escuchamos que tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. ¿Cómo tengo que estar preparado? ¿Cuáles son las acciones que benefician el reino de Dios? Y estas son buenas preguntas. ¿Sí? Así, aquí en este discurso también vemos, estamos al fin del libro de Mateo, tenemos las últimas enseñanzas de Jesús. Eso es como la última prédica, el último mensaje de Jesús para su gente. Si adelantamos una página, llegamos al capítulo 26 y veremos en las primeras palabras de capítulo 26, dice: cuando Jesús terminó de decir todo eso, dijo a sus discípulos: como ustedes saben, dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron y confabularon para aprender con engaños a Jesús y a matarlo. Y de aquí en adelante, del capítulo 26 en adelante del libro de Mateo, ya están hablando de los eventos que llegan a la crucifixión, la muerte, la resurrección de Jesús. Así, esta enseñanza en capítulo 25 es muy importante, porque es el último sermón, es el último mensaje, la última oportunidad que tiene Jesús para enseñar algo contenido a sus discípulos antes que se muera. ¿Sí? Es como Jesús dice: si te vas a acordar solamente una cosa de todo que le fui enseñando durante estos 3 años, acordate de esta historia. Así ahora, hoy vamos a leer esta última historia de Jesús que empieza ahí. Así yo voy a estar empezando a leer en versículo 31 y vamos a leer la historia que se conoce como las ovejas y los cabritos. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y heredan el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me recibieron. Estuve desnudo, y me cubrieron. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la cárcel, y vinieron a visitarme. Entonces los justos les preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos, a su vez,
les preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá, de cierto les digo, que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Esa es la palabra de Dios. Bueno, yo les prometí una foto, así, esta es la foto. Imaginamos este escenario. Esta es una foto moderna, ¿sí?, del Monte de Olivos en las afueras de Jerusalén. Eso es como es de hoy. En la parte derecha de la foto se ve un rinconcito de lo que es la ciudad moderna de Jerusalén, y este monte ahí sería el Monte de Olivos. Así yo quiero que imaginemos este escenario. Sí, a Jesús, sus discípulos sentados hablando aquí. Y Jesús, como todo buen narrador de historias, cuando cuenta una historia, usa ilustraciones de la vida cotidiana de la gente, las cosas comunes de su entorno, y que en este caso era el ganado, las ovejas y los chivitos. Si vamos ahí, hay uno de ovejas y chivitos. My husband. Could you move the slide on? Thank you. Okay, las ovejas, los chivitos que se encontraban pasteando ahí en ese mismo lugar al lado suyo. ¿Sí? Estos animales, ovejas, chivos, se ven como similares. De biología, en realidad, son de la misma familia, viven juntos, comen casi las mismas cosas, pero tienen unas diferencias físicas y de comportamiento. Así Jesús usa esta imagen de un pastor en ese lugar separando las ovejas de los chivitos para ilustrar la idea de cómo Dios va a juzgar a las naciones. Aquí viene la clave y la sorpresa de esta historia. ¿Cuáles son las acciones que resultan en la bendición de Dios? Hay un grupo, versículo 34, a quienes Dios dice, vengan, benditos de mi Padre, y heredan el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Qué hicieron estos para salir así premiados? Dice Jesús, versículo 35, ya hemos leído, porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me recibieron, estuve desnudo, me cubrieron, estuve enfermo, me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Dice, y la gente preguntan, ¿cuándo hicimos todo eso? Y el rey le responde, de cierto, les digo que todo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Así, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la única acción que nos lleva a ser herederos del reino de Dios? Que amemos a nuestro prójimo. Punto. ¿Sí? Y para nosotros, somos varios que hace un par de añitos somos evangélicos, tenemos la enseñanza evangélica, tenemos algunos años en la iglesia, y puede ser que eso nos sorprende un poco hasta que nos desafía un poco, porque nosotros, que venimos de muchos años de enseñanza, nos hace imaginar a la vida cristiana más o menos como esta torta que tengo aquí. Muy bien. Sí. Yo también uso ilustraciones de mi vida cotidiana, pero mi vida cotidiana no tiene ovejas y cabritas, sí tiene torta. ¿Sí? A mí me gusta la torta, me gusta hacerlo, decorarlo, regalarle, comerlo. Entonces yo estoy pensando en eso. Nosotros, los cristianos más viejos, muchas veces pensamos en la vida cristiana como esta torta. Oramos la oración de conversión como la base de la torta. Y arriba vamos construyendo con las cosas que nos enseñan que son importantes de la vida cristiana. Que leemos la Biblia, que vamos a todas las reuniones de la iglesia,
que pongamos la ofrenda, el diezmo, que servimos en la iglesia, y después de todo, de todas las capas, como un ardorita, la frutillita arriba, ¿sí? Para agregar un poco de color, amamos al prójimo. Y en realidad, con esto o sin esto, la torta no hace mucha diferencia. Pero aquí, Jesús dice, no es así. Lo que vale para el reino, no es la cantidad de reuniones que fuiste, ni tus días de ayuno, ni tus horas de oración, ni tu ofrenda, ni tu servicio en la iglesia, ni las alabanzas que dirigiste, ni los mensajes que predicaste. Si bien estos son todas cosas buenas y lindas, tampoco estoy diciendo que no la hagamos. Pero el ingrediente más importante de todo, que en realidad es la verdadera sustancia de la misma torta, es tu amor para el prójimo, ¿sí? Amén. Gracias por el amén. Sí, el amor para el prójimo no es la frutillita arriba de la torta, es la sustancia de la torta, ¿sí? ¿Qué quiere decir amar a nuestro prójimo con sustancia? A través de mi acción y a través de acciones que requieren algo de mí muchas veces. Amar a mi vecino, mi prójimo, significa más que simplemente no lo molesto o que le saludo cuando nos crucemos cada 4 meses más o menos, ¿sí? Tiene que decir que realmente me importa su bienestar, que estoy dispuesto a servirle en su momento de necesidad, ¿sí? Si leímos el pasaje, ¿cuáles son las acciones ahí? Tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero, me recibieron. Estuve desnudo, me cubrieron. Estuve enfermo, me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Acordamos, amén, gracias por el amén. Acordamos también, estamos hablando de 2000 años atrás, cuando el mundo era muy diferente a lo que es ahora. Para tener comida no existía la posibilidad de comprar barato del supermercado de los chinos, ¿sí? Era sembrar el trigo, regar las plantas, cuidarlas, cosecharlas, moler el grano y de esta misma harina hacer el pan. Era todo un proceso, era todo un trabajo. Tampoco existía la posibilidad de comprar ropa barata de los bolivianos, de las ferias americanas o de donde sea. ¿Sí? Tenía que hacerlo. Hasta un vaso de agua fría, que hoy abrimos las canillas y ni pensamos. Pensar lo que sería tener agua limpia sin los sistemas modernos de potabilidad de agua, ¿sí? Y mantener esta agua fría sin tener heladera, ¿sí? Las cosas más sencillas para producir las cosas más básicas de una vida normal era un trabajo que llevaba tiempo y fuerza. Y por eso la mayoría de la gente no tenía cosas que les sobraba, ¿sí? Tenía que luchar para tener para ellos. Así cuando Jesús dice que debemos de comer, de beber, de vestir, no está hablando de las miguitas que nos sobran. Está diciendo que compartamos lo que tenemos para nosotros, ¿sí? Hoy en día, estamos en el siglo XXI, 2022, por más que no seamos ricos, es fácil dar lo que nos sobra, ¿sí? Porque todos tenemos algo. Junto tapitas, porque total a mí no me sirven. Viene alguien a golpear mi puerta y le doy el paquete de polenta que hace 6 meses lo tengo dando vuelta porque nadie le quiere comer en mi casa, ¿sí? Se quema corrientes y todo el mundo está juntando ropa y de verdad me viene bien, hace un buen saqueo de este ropero mío desorganizado, así desecho de encima toda la ropa que hace años no estoy usando y le mando al pobre corriente para que se inunde de toda la basura de todo el país, además de todos los problemas que ya tienen. Sí, yo creo que me están entendiendo, ¿no? Sí, sí. Y el amor de Dios que nosotros pide es otra cosa, es el mismo amor que Él también tiene para nosotros. Amén. Es amor de corazón, es amor para compartir esta torta que a lo mejor yo lo quería comer para mí, ¿sí? Ese amor que ve a la otra persona,
que siente compasión para la otra persona y de esta compasión actúa para beneficiar a esta persona. Si se hace uno más, ya eso, le escribí así. Son como 3 acciones que para amar de verdad tiene que estar presente todas estas acciones, ¿sí? Porque podemos ver y no hacer nada. Podemos sentir, pero queda con el sentimiento, ¿sí? Así tenemos que ver y sentir compasión para el otro que me lleve a remangarme a hacer algo, ¿sí? Y podemos ver a esta secuencia de amor en muchos ejemplos de la vida de Jesús y en las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Y yo elegí 3, corto y rápido, para solamente ver un par que saqué así nomás de la Biblia. En el Evangelio de San Lucas, si hacemos uno más, ¿sí? No hace falta que lo busquen, después lo voy a compartir ahí. Pero el Evangelio de San Lucas, en capítulo 7, hay la historia de la mujer que falleció su hijo, y dice que Jesús vio a la mujer que lloraba por la muerte de su único hijo. Dice que tuvo compasión de ella y a través de esta compasión le devolvió la vida de su hijo. En otra historia muy conocida que contó Jesús, también en San Lucas, se hace uno más, la historia de lo que conocemos como el hijo pródigo. Dice que cuando el padre vio al hijo pródigo, todavía lejos, se llenó de compasión, corrió, lo abrazó y lo recibió a su casa, ¿sí? Hay un montón de otros ejemplos. Y cuando los escritos de los evangelios nos dicen que Jesús, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas y las sanó, los alimentó, enseñó. Por ejemplo, en Mateo 14:14, otro que busqué, dice, cuando Jesús estaba en un barco, llegó a la orilla del lago, estaba toda la multitud esperándole. Dice que cuando Jesús salió de la barca, vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, sanó a los que estaban enfermos. En ese mismo capítulo también sigue la historia que ya se hacía tarde, los discípulos se acercaban a Jesús y le dicen que decirle a la gente que se vayan porque ya está muy tarde y de este lugar no hay para comer. Y Jesús le dice, no tienen por qué irse, den ustedes de comer. Y de ahí viene la historia de cómo Jesús alimenta a los 5,000 personas, que vio, que tuvo compasión, que hace un milagro. Podemos seguir, hay un montón de ejemplos de cómo Jesús muestra esta secuencia de amor, de ver, de sentir, de actuar. Y si ustedes después se ponen a leer los evangélicos, le van a ir descubriendo, porque yo saqué 3 así nomás, ¿sí? Así Jesús es el ejemplo, es el modelo de amor que pide que nosotros también mostramos, que amemos al otro como Jesús amó primero. ¿Sí? Amén. A la vez, como dice en nuestro pasaje, en versículo 40, dice, todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Así también, cuando amamos, estamos amando a la vez, amando con el amor de Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús, y también estamos amando a Jesús en la otra persona. Sí, amén, que también está hecho en la imagen de Dios. Jesús se encuentra presente en los enfermos, en los hambrientos, en los sedientos, en los desnudos y en los encarcelados. No son solo los hermanos de Jesús. Jesús se identifica con ellos y cuando comparto con mi prójimo, estoy en comunión con Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a ir resumiendo un poco. ¿Qué es lo esencial que resulta en la bendición de Dios? Esta bendición que dice, vengan, benditos de mi Padre, heredan el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo esencial? A lo mejor no es lo que esperaríamos. No es la oración, tampoco ayuno, tampoco diezmar, tampoco tener ningún rol de liderazgo en la iglesia, ni siquiera ir a las reuniones. Son cosas buenas, pero no es lo esencial. Pero ver a mi prójimo
y responder a su necesidad con acción y compasión. Y, amén. Esta historia, yo creo que esta historia nos apunta a lo que significa pertenecer a la familia de Dios y al reino eterno de Dios. Entonces, al último, para ir concluyendo, nos viene ahora la pregunta difícil. Yo, ¿soy oveja? ¿Soy cabrito? Estamos llamados a tratar a todos como trataríamos a Jesús. Y yo creo que es una tarea difícil, porque yo soy ser humano y soy imperfecta. Y yo creo que por más santo que seamos, y yo tampoco soy muy santa, pero aunque fuera, yo creo que ninguno de nosotros trata a todas las personas todo el tiempo como trataríamos a Jesús. Y especialmente, siendo honesto, cuando a veces Jesús viene con un disfraz tipo Halloween, como prisionero, preso, hambriento, enfermo, mal vestido, drogadicto, a lo mejor sucio, con mal olor, que me viene a molestar en la hora de la siesta domingo. Hay que decir la verdad. A veces a esta persona no le trato como Jesús. ¿Sí? Nuestro nivel de compasión y empatía puede subir y bajar, a veces como un yo-yo, a veces soy de paz y amor, y a veces cuando nuestros problemas son demasiado pesados en nuestras mentes, también puedo ser un poco más frío que un muñeco de nieve. Es así, ¿sí? Es la verdad. Eso es la verdad, hay que decir la verdad, ¿sí? No hay que disimular. Somos quienes somos y Dios sabe. Y Jesús también sabe, nos conoce. Sabe bien que ninguno de nosotros somos ovejas puras, ¿sí? En lo mejor, ¿sí? A veces nos resale, tenemos un buen día y nos sale bárbaro. Pero también tenemos que admitir que todavía hay algo de chivito. Y si olvidamos de eso, corremos un peligro. Y yo creo que cada uno en realidad en el mundo real es una mezcla de alguna forma de oveja, un buen día, y un chivito, no sé. Y somos como un rebaño de chivecas. Yo llegué a esta conclusión. Somos chivejas, somos ovejas y chivitos. Chivejas, que a la vez amamos y fallamos. Tenemos compasión, somos egoístas. Y especialmente cuando estamos estresados, estamos cansados, estamos inseguros, ya nos vamos al lugar de chivito. Pero tratamos de ser chivejas, ¿sí? Y sí, es así. La buena noticia es que sabemos que Jesús también sabe, que Él sabe que no somos perfectos. O no hubiese elegido ni yo ni ustedes, ¿sí? Jesús es realista, nos conoce, nos ama, sabe cómo somos, ¿sí? No quiere decir que no tenemos que esforzarnos para ser mejor, porque sí tenemos que esforzarnos para ser mejor, tenemos que poner lo mejor que tengo, pero a veces voy a fallar. La Biblia es una historia del amor y la gracia de Dios hacia su pueblo. Sí, San Pablo en Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. No es procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Nuestra salvación, mis chivejas, es un regalo del amor de Dios. Porque ninguno de nosotros es suficientemente bueno para pasar la prueba de juicio de las ovejas y los chivitos por nuestros propios méritos. La primera carta de Juan, si vamos a uno más, eso, bárbaro. La primera carta de Juan, y con ese diapositivo voy a terminar. La primera carta de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y yo creo que la historia de las ovejas y los chivitos es a la vez una advertencia para que aprendamos y una puerta abierta hacia el reino de Dios.
nos obliga a mirarnos en el espejo honestamente, reconocernos delante de Él, hasta donde soy oveja, en qué día soy chivito. Y cuando somos suficientemente valientes para vernos, sí, agachamos la cabeza, admitimos la profundidad de nuestra necesidad de un Salvador. Pero cuando hacemos eso también, descubrimos que el Rey nos devolverá la vida, juzgados, sí, por nuestras acciones de amor al prójimo, pero sentenciados y perdonados en base a la gracia de Dios hacia nosotros. Sí, el mismo Rey que dice, Padre, perdónalos, que yo puse ahí arriba, este Rey es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, incluidos los tuyos, los míos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, gracias Señor. Qué bonita palabra que trajo la hermana, amén. Gloria a Dios, qué buena enseñanza para todos.